Hola, ¿cómo están? Mucho gusto a todos. Ya estamos de regreso con un programa más de YoUniverse. En este programa co-creamos contenido que inspira una nueva conciencia. Y aquí estamos Gaby y Liz mandándoles un beso cósmico y listas para entrevistar a alguien muy especial. Y me encanta, hermanita de mi vida, porque ha sido un año impresionante este 2022 y estamos arrancando este 2023, una nueva temporada. Les traemos muchas sorpresas. Este programa de verdad que van a despegar con nosotros. El día de hoy vamos a tener un programa mágico, inspirador, hablando de la magia del sonido con David Kennet, que ya lo hemos tenido aquí también en YoUniverse y de verdad que nos ha hecho despegar. Él es un sanador con sonido internacional, famosísimo, y de verdad que estamos muy emocionadas de que nos dijo que sí. Pero antes, comunidad, vamos a empezar con nuestra intención y meditación, que siempre, ustedes no lo saben, pero siempre hacemos una intención y le ponemos muchísimo amor previo a la grabación del programa y ahorita lo vamos a hacer con ustedes. Esas son parte de las sorpresas que tenemos para este 2023. Y hoy le toca a mi querida Hermani. Exactamente, gracias mi Gaby. Thank you David for being here. Oh, thank you for having me. It's an honor. So what Gaby was saying is that every program we start with a meditation and an intention live. We want to share it with everyone. So esta vez la voy a hacer español-inglés, Spanglish, ¿no? Y vamos a encender esta velita por esta intención. So I'm going to light this candle. So this sound journey that you're going to share with us touches everybody's souls, everybody's hearts. And this is the beginning of a new era for YoUniverse, also like a new episode. So for this content to be expanded for the highest good of everyone, para que este contenido sea expandido en mucha luz, mucho amor hacia todos los involucrados. Así que, hermana. For every being in the planet, para todos los seres del universo, y se la paso a David, que va a traer toda su magia y su poder aquí en este ritual que estamos haciendo para cada programa. Me encanta. Y prendan también por allá si quieren un incienso, una velita para que nos acompañen con esto mismo. Exacto. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos. We're going to close our eyes. Breathe in. Exhale. And let's just put our hands over our chests. Vamos a poner nuestras manitas sobre nuestro corazón. Y simplemente vamos a tomarnos unos segunditos en silencio. It's gonna take some seconds in silence. Connecting with our breath. Conectando con nuestra respiración. And remembering that in our breath, the spirit flows within us. Recordando que en nuestra respiración, el espíritu entra en nosotros. From here, we're just gonna say thank you. In silence within your own heart, just be grateful for whatever you feel here and now. Di gracias por lo que sea que sientas hoy. And let's put the intention together that this content, that this program flows with the divine grace and for the highest good of everyone that listens to the sound of love, to the sound of their souls and the sound of your I am. Para que este sonido que van a escuchar conecte con el sonido de su alma y de su yo soy. Thank you, thank you, thank you. Gracias, gracias, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. And so it is. Ay, qué belleza, hermaní, brují. ¿Cómo decimos? Hermaga. Me encantó. Gracias por ponernos en sintonía para poder seguir platicando un poquito de cuál ha sido nuestro momento check del fin de semana. Esto es algo que estamos incorporando. El check moment of the weekend is like something we went through that gave us a lot of awareness. So I was sharing, yo estaba compartiendo mi momento check del fin de semana, que fue que yo soy muy abrazadora y no todo el mundo le encanta el abrazo. Not everybody loves hugs. And that was my
awareness moment because I am surrounded with people that love to be hugged. And hugs people a lot. O sea, que normalmente me rodeo con mucha gente que le encantan los abrazos y para mí eso es normal. For me that's normal, ¿no? Entonces, estar rodeado otra vez como con gente que yo quería abrazar y es como que no todo el mundo y como respetar fue como mi momento de a lot of awareness. Fue mi momento of awareness. Tú, David, ¿algún momento que nos quieras compartir que viviste el fin de semana? Some moment you lived on the weekend that gave you a lot of awareness that you want to share with us? I feel that my experience, I've been in Mexico City for the last 3 weeks, and I come from the United States, and of course we're, generally speaking, we're much more privileged in many respects, and I see people here, there's such humility and peace that people have here. Not everybody, I'm generalizing, of course, but I'm always kind of awestruck at the joy that people have when they have so little sometimes. And sometimes I wonder, the more we have materially, the more mentally unstable we become. So just observing Mexicans, I think, was my moment of Thank peace. you. Thank you for sharing. Bueno, David nos comparte que, bueno, está en México y ahorita como que lo que más le movió fue ver a los mexicanos muchas veces que no tienen mucho y como que eso le tocó mucho el corazón. O sea, entonces simplemente el observar y yo diría contemplar, eso como que lo hizo mucho más agradecido. Sí, que mucha gente humilde, mucha gente que está feliz con cosas simples. Dice, no todos, pero también es parte de tu vibra. You are vibing in that way, no? So you are surrounded by people that are in that state. Yes, Yeah. It's a place of peace and contentment. I think is where we all are striving to get, especially now with everything that's been going on with the pandemic and the stress of financial difficulties. So many people are going through a lot right now, and health-wise. So it's so important for each and every one of us. It's not even optional anymore. We need to take care of our mental health. Mental health is becoming a major crisis around the world. And the more, we used to think, oh, okay, maybe I'll meditate today, or maybe I'll get a massage. Not everybody has the luxury of getting a massage, but even if you take 5 minutes of slow breathing, I think it can be beneficial for your mental health. And maybe later I'll share a little technique that is very easy because it's breathing. Breathing doesn't require, a rocket science degree. It's something we all need to do, and we all breathe. Free. Yeah, it's free. Exactly. Gratis. It's our nature. Sí, lo que nos está compartiendo ahorita David es que aunque sea nos demos 5 minutitos después de todo lo que estamos viviendo, pues todos estamos necesitados de darnos tantito amorcito, 5 minutitos de masaje, 5 minutitos de respirar, aunque sean masajes propios, nos subemos las patas nosotros mismos, pero sí hay que darnos 5 minutitos. Y eso es importante y es gratis, ¿no? Y la respiración también, que nos dice que ahorita nos vamos a apurar, muchachos, porque vamos a tener una grande prueba, lo más que se pueda, de David aquí en el programa. Exacto, y bueno, también dijo de la salud mental, que creo que es importante recordar que ahorita en estos momentos, sobre todo después de la pandemia, una clave es simplemente la respiración, ¿no? Que al ratito nos va a compartir algo. Sí. ¿Y tú, Hermaga? Hermaga. Pues bueno, creo que tuve muchos momentos checks de la semana, pero uno especial que me vino ahorita al corazón fue estar en Chapultepec con 2 muy amigos hermagos también y mi perrita. O sea, creo que esos momentos de dominguear, fuera de estrés, de entregar el pendiente, simplemente estar y jugar. O sea, jugamos al frisbee, jugamos a reírnos, desayunamos, convivimos. Así que creo que en esos instantes de volver a ser niños en la naturaleza, híjole, es como gracias por habérmelo dado y recordar lo bonito que es un instante tan simple, ¿no? Eso me llevo. Me encanta. Y pues ahorita vamos a sacarles un oráculo. Sí, ¿tu momento check? Ya lo platiqué, que lo pues de los abrazos. Es que estaba Sí, arreglando andabas la aquí en cámara, el asunto. perdónenme. Sí, no, que yo andaba bien, o sea, yo soy muy abrazadora, pero no todo el mundo le gusta. Okay. Y eso fue mi momento, recordar que no todo el mundo le gustan los abrazos. Bueno, entonces vamos a sacar una carta para la semana.
So we're gonna use this oracle, David, Sí. to take out a message for the week for everyone that is listening to this program. Así que hoy traje el oráculo de los ángeles, because actually the angels are messengers of God. So that's the meaning of the name angel. El ángel significa mensajero de Dios. Y to me, you both are angels. So that's why I chose. So are you. You too. Thank you. You're super angel. So that's why I chose this. Por eso escogí este. Entonces vamos a... You're an alien angel. Tú. Es an alien angel. Que es un alien ángel. Exacto. Yo las voy a poner aquí. Pero que David nos saque. David is gonna take out one, but with your left hand, because it's the hand of you connected with your heart. La va a sacar con su mano izquierda porque es la mano que se conecta al corazón. Entonces venga, David, la que tú quieras. Please, do your magic. A ver cuál es el mensaje que nos trae. What's going to choose? Tacatatatán. Five of Fire. It reads, competing goals, bothersome details, conflict with others. So, esta, la que dice es 5 de fuego, y lo que representa es como que a veces tenemos muchas cosas al mismo tiempo y nos cuesta enfocarnos en alguna. Sobre todo habla del trabajo, de la pasión y de las cosas que hay que hacer, o sea, que en donde te tienes que enfocar. Entonces, el punto es llegar al centro, donde todo está en equilibrio. Entonces, vamos a pedir que durante esta semana y que este Sound Journey que nos va a compartir David nos pueda ayudar a dirigir toda nuestra energía en un equilibrio, ¿no? O sea, no estar en multitasking ni dispersos por todos lados, sino realmente enfocarnos. Entonces, bueno, vamos a usar esta como guía. Me hace sentido. So sometimes there are a lot soy of... super multitask también. Sí. So sometimes there are a lot of things that our minds are drawn to, and we keep multitasking or focusing on a lot of things and not focusing on one because we are out of balance. Yes. So what we're gonna do is just to use this to focus and to go into an harmonized focus. Okay? Cool. Y ahora, muchachas, vamos a seguir con nuestra siguiente sección, que son estas sorpresitas que les traemos para el 2023. Esta me emociona muchísimo, que es nuestro momento YoBall. Vamos a hacer un poquito de ejercicio de la vulnerabilidad. It's our section of vulnerability. So we're going to ask David some questions. They are surprise questions. Exactly. Okay? We only two, because we want to sing, to see you sing, and to feel you. Okay. Are you ready? I'm ready. Okay. Le voy a sacar 2 preguntitas a David, que están fuertes, muchachos. Están fuertes, muchachas, también. Ustedes nos las han compartido en la encuesta que les hicimos. Entonces vamos a empezar. Listo. Oh, I choose. Take one. Con el YoBall, aquí está. Take one. So this is the It's not my YoUniverse favorite color, but I'm gonna magic telling us what question is the best This for one this is program. my favorite. Ay, What is the best thing you have ever done? What is the best thing? the bravest thing. Bravest. Bravest. Oh my God. ¿Cuál es la cosa más valiente que has hecho, David? Esta está dura, ¿eh? Oh, I'm thinking. What's the bravest thing I've ever done? Come to Mexico. Venir a México, no es cierto. Oh, that's actually, I'm kind of stumped on that one. What's the bravest thing I've ever done? I don't know. I've, in some ways, being 21 years old, standing on the stage of Lincoln Center was kind of, I don't know if that's brave. It's Wow. an honor, but that was pretty intense for me. The bravest thing I've ever done. I haven't jumped out of an airplane. This is going to be, I guess your show is kind of more metaphysical, spiritual. Yeah. It is. Totally. So let's go to the mystical. Yes, please. Okay. How about leaving my body? Wow. We know But that. this wasn't something I don't know if this counts because it wasn't instigated voluntarily. It just happened when I was like 13 years old, and I was half awake, half asleep. And I hear a lot of astral travel experiences happen around puberty. Okay. So I was like at that age, and I was half asleep, half awake, and this beam of light came out from the ceiling, this blue beam of light. And it was something almost like of a sci-fi movie. Went swoosh and hit me in Wow. the forehead, and I started levitating above my body, and I could see my body.
Yeah. And you've had the feeling to surrender? Had the feeling to surrender. Yeah, there was at that moment. Actually, not at that moment, but later, I started having this experience of like almost like this wind coming, and it was like pulling me out of my body. Other occasions, and yeah, I had to just surrender. It was terrifying, actually. Yeah. Maybe worse than jumping out of an airplane. I don't know. Sure, because it's like it's like dying. Yeah, but the problem is am I going to come back into my body? Like, who knows, right? So that was kind of scary. I mean, it doesn't totally answer your question because I know it's not voluntary, but it was. I love it. It was, it definitely demanded some courage because when that was happening, I had to get into a state of surrender, as you said. Beautiful, thank you. Bueno, en resumen, lo que nos compartió David, primero dijo que tal vez la primera cosa que le vino a la mente fue que a los 21 años se paró en el Lincoln Center a cantar. Y bueno, eso fue también un honor, pero al mismo tiempo, pues sí, tuvo valentía. Pero si nos vamos a la parte metafísica y al que más nos gusta acá en YoUniverse, a los 13 años, él tuvo una experiencia fuera de su cuerpo en donde se vio a él mismo levitando y en su cuarto vino una luz azul que le dio directamente al tercer ojo y fue como que literalmente salió de su cuerpo y se veía desde arriba. Entonces tuvo que rendirse a la experiencia y ahí sí fue como un momento mucho de valentía y de también no entender si iba a regresar o no a su cuerpo. Pero bueno, es un momento súper bonito. Es una muerte en chiquito. Sí, es una... No, a little death. A little death. Yeah. Y sí implica, yo le preguntaba que si llegó un momento donde tuvo que rendirse a la experiencia, ¿no? Porque pues le dice que estaba apanicado, dijo que sí, que se tuvo que rendir. Okay, right, next one. This is the last one. Oh, I'll choose again. Okay. Yeah. We'll go for yellow. Take the green one. No. It's like stuck. Both. That's the YoUniverse. Okay. I think it's both. Okay, choose one. Right or left? You're right. Okay. Verde. Okay, lo que le voy a preguntar es ¿qué es lo que más te ha costado sanar? What is the thing that has taken you the most trouble to heal, or the most difficult hardest thing to heal? Hardest thing to heal. Relationships. Oh, wow. This is a good one. Tell us more. So, yeah, I think I've been on this journey because I am in the world. Listen, we're all works of progress, even though, I always like to preface anything I say about myself to make sure that everyone understands. Like, I consider myself like, I have lots of imperfections. I'm working. One of the reasons I do the sound journeys is for myself because, we all, are continually healing and progressing. I don't even know if I believe in enlightenment. I think enlightenment happens as soon as we leave this earth. But I think because I am in the world of healing, that has unfortunately bled into my relationships, and I'm attracting people who need. I mean, everybody is wounded, but sometimes people are more wounded than others. And in the past, I noticed that I started attracting women into my life that were much more wounded than I could handle. Eventually, I mean, I have my own wounds, but and I think I started to realize that to separate this world of helping others and actually move out of this thing of needing to always help people. That's another thing I've had to heal, is that sometimes if you're a healer listening to this program, you can get into this trap of thinking that you don't have value unless you're helping others. And I think that's actually not true. Our presence alone is enough. We need to know that. We need to know that we are enough. We don't need to always be help. It's nice if you can help others, but you need to help yourself first, right? And so, what I found that as soon as I started to realize that I needed to take care of David first, then I stopped attracting and also separating my life as a helper, getting out of the savior complex. I started attracting more healthy women. And now I'm in a relationship that's much more healthy. That there's not this drama of this up and down roller coaster of triggering each other all the time. Wow. Yeah. Thank you for sharing that and vulnerability time. Thank you. Thank you. Bueno, traduzco en resumen. Le preguntamos
cuál fue lo más duro de sanar y en resumen dijo las relaciones. Empezando en su camino, él compartía este Sound Journey, dice que entendió que es para él también, porque al principio cuando empezaba a compartirlo se dio cuenta que atraía mujeres o relaciones con muchas heridas, ¿no? Y también tenía este complejo del salvador, o sea, que las quería salvar y como... Pues, que es muy común. Que es muy común en este mundo también, claro. Súper, que queremos ayudar y entonces queremos salvar al otro y lo jalamos y pues se dio cuenta que no, que al principio estaba él, ¿no? Que él era su prioridad, que primero estaba David. Y al entender que esto lo hacía por él y también para compartir, de ahí ya hoy saltó a una relación en donde es mucho más equilibrado, en donde no está este drama, sino el sonido también le permitió poderse sanar a él y al mismo tiempo estar en armonía con las otras personas y las relaciones. Me encanta, ¿no? Porque si no estamos para nosotros, pues no estamos para nadie. Y eso a veces se nos olvida, que los primeros que estamos buscando a nosotros, estamos buscándonos a nosotros mismos. Sí, ya los demás, que como dice ahorita David, algo muy bonito, simplemente por ser y estar, ya sanas. No tienes que luego estar haciendo cosas que te desgastan y que te drenan, ¿no? Yeah, and I think also it's you become a magnet of that. You know, you are inspiring just because you are having and emanating your essence. Entonces es hermoso. Thank you. Me encanta. Thank you. Y pues ahora sí se viene lo bueno. Ahora sí se viene lo bueno. Yeah, but before I just wanna ask him a question for the people also. Tell us, what is sound for you? Because you're every time I think we keep listening the sound healer, a sound journey. Right. But sound by itself, what would be the definition for you? What do you wanna express? Well, the ancients talked about it a lot, even though it's a very popular kind of trendy topic, sound baths and sound healing. Exactly. In the mystical tradition of the Hindu mysticism, Nada Brahma, which is the universe's sound. Everything they now know scientifically is vibration. Everything is vibrating. Dr. Donald Andrews, I believe is his name, out of Johns Hopkins University. He was a chemist in the 60s saying that matter, like what we think is physical, is actually sound. Wow. Everything is singing. The whole universe is singing. And so when we use intention and when we're coming from the heart, we can use sound to remember what we really are. We can come home. And so that is what sound is to me. Wow. Sound is home. And you know what I felt? That you said sound is home, and I related to Yes. So home. Wow, love it. I want to... E.T. we go, Les tenemos que platicar algo. Ahorita lo que estamos diciendo, bueno, también de que dice el sonido es casa. Y la casa es como sound is home, suena como home. Pero les tienes que contar lo que pasó con mi hija. No. En Spanish y luego en inglés. Okay. No saben esto, ¿qué tal? Sí, estábamos en la estupa de Valle hace 2 fines y la bebé de Gaby, Maquita, estaba pues muy bien ahí sentadita, ¿no? Nos pusimos a meditar y yo me siento adelante. En eso estábamos en silencio y de repente me sale empezar a hacer el om, ¿no? Empezó a hacer el sonido de om. Y en eso Maquita, la escucho yo atrás porque yo estaba muy clavada en el mantra, empieza a llorar, se quiere ir y le empezó a entrar como una melancolía muy cañona. Entonces como que yo sigo, o sea, a mí me dicen sigue cantando y como que estaba liberando algo. Entonces yo sigo om y Gaby se unió al om y mientras ella la trataba de... Estaba llorando desconsolada pero como una nostalgia de extrañar algo. Exacto. We went a really sacred place in Valle de Bravo and Liz started to sing om. And my daughter started to cry like she missed home. Wow. Yeah. It was so powerful, right? I started singing and she was like, no, like with that melancholy. And we were like, oh my God, she stop it. misses... Do it again. Home and start to cry. Yeah. Every time we sang home because she misses home. She felt the sound of the universe. Amazing. Yeah, it was really, really amazing. Yes. I've seen people put babies, crying babies, back to sleep using the om. Maybe you've seen. There's a viral video about that. Yeah. Al revés, backwards. Yeah, but what intense. we got as a message was she missed home. Yes. Yes. Pero bueno, ahora sí vamos a hacer la parte más importante del programa, que es escuchar a David. Y yo creo que David, de la vez pasada que lo tuvimos hace como 2 años, año y medio, por ahí,
él nos dijo algo increíble, que es que todo el mundo puede cantar. Que simplemente tenemos que quitarnos de lo que no nos permite recibir el canto. That you shared with us the last program that everybody can sing. We just need to move out of the way. Yes. That is one of the best things I ever heard. Yeah, Because me too. I have a kirtan, and every time people come, they try to have that experience of just being vasija, Vessel. vessel Sí. of the chant, Sí. right? So now we're going to hear you doing your magic. Okay. Toda la gente prepárense porque vamos a escuchar a David hacer su magia y no se lo pueden perder. Sí es un privilegio lo que tenemos aquí en Radio 3 el día de hoy. And just before you start, I'm going to remind you, for the ones that are on Instagram, les voy a recordar que este jueves 2 hay una ceremonia de cacao y un sound journey con David en persona en Agora Lucis a las 7:45 de la noche el 2 de febrero para solo los que nos escuchan en Instagram y va a ir David con cada persona específicamente a cantarle en vivo para tocar su alma. Entonces no se lo pierdan, los boletos están en nuestro Instagram. El link es soulportal.boletopolis.com. Okay, so Yes, just we a hope you can big make it. commercial. Yes, Yeah. yes. So please, David, if you want to share before the breathwork or So just singing. yes, one thing I'd like to share, una emoción es un campo magnético. So you can use sound to release the magnetic field, for instance, of fear, of anxiety. You can use sound to release things that are are preventing you from accomplishing your goals. Maybe you want to lose weight. Maybe you want to become more motivated. Maybe you want a better relationship. Maybe you want a better job. Maybe you want more money. So we can use sound to release emotions and release outdated thoughts and habits, and we can use sound to reprogram the subconscious. I love it. Wow. Translate all that. Sí, que el sonido es una tecnología. O sea, sound is a technology. Yes. Y esta tecnología lo que nos permite es liberar todo lo que no nos permite sostener las cosas que queremos y merecemos en la vida. La luz, la abundancia y todo eso, nada más esta vibración pues hace que tengamos más espacio. Y sí, y liberar todo lo que no nos impida agarrar o llegar a nuestros objetivos, sea relaciones, sea mejorar en X o Y, permitir que ese campo electromagnético que genera el sonido sea liberador. See. So what I do, as Gaby mentioned, is when I sing, I try to get out of the way as an ego personality and allow grace, allow love to guide me, to use my voice. And I'm going to be doing that right now as I offer these sounds and these melodies. They're going to be organic to this moment. I don't rehearse before I perform. And here we go. So the audience might want to consider maybe something they want to let go of. Maybe it's, some trauma. A lot of us have a lot of trauma, recent trauma, old trauma, letting go of sadness and grief. That's a big one. Actually, let's do that right now. So a lot of us are dealing with grief and sadness because for various reasons, health reasons, the pandemic, who knows what, but many of us are experiencing that. So here's a breathing technique. We want to inhale with the mouth and exhale with the mouth quite rapidly. We're going to fill our lungs and exhale with our mouth. Inhale with our mouth. And then on the third one, I want everyone to hold their breath. And you're going to squeeze what's called the PC muscle, the pelvic floor, and put your tongue to the roof of your mouth. Okay, And then- can I translate just really quickly? Bueno, en resumen, David dice que podemos ahorita utilizar este ejercicio con la intención de liberar. Dice específicamente que lo hagamos con la intención de liberar cualquier tristeza o duelo que estemos pasando por todo este proceso. Va a compartirnos una respiración específica que él nos dice que vamos a inhalar por la boca y exhalar por la boca 3 veces y en la última él nos va a guiar, vamos a apretar el piso pélvico, vamos a llevar la respiración y vamos a poner la punta de la lengua en el paladar. See, and then we're going to slowly exhale. Y después vamos a exhalar suavemente. So I will demonstrate. Okay. Va a demostrar. So the sound for the lungs, and the sound is we hold grief in our lungs. Sadness, sorrow, okay? Okay. It says, okay, so it's like, and you do this with your shoulders. Dice que guardamos
la tristeza y el duelo aquí en los pulmones, entonces que ese sonido nos ayuda a liberar. So we're Entonces, going to do it 3 times and then we're going to hold our breath. Okay, here we go. Inhale, hold your breath. And slow exhale. Okay, do it one more time. Here we go. And slow exhale. Good. Here we go. thank you. It's like flushing the toilet. Yes. Es como jalarle al excusado. Yes. You know, emotions that outstay their welcome are like garbage. We need to release, just like we need to go to the bathroom every day. We need to release the emotions. Sí, soltar las emociones es muy importante. Emotional enema. Love it. Okay, so put your headphones on. I'm gonna. So feel into what you might need to release right now in your life. Maybe it's something that's blocking you from embracing the best version of yourself. Feel into that which you wish to bring in to your life. Hey, oh.
thank you. I Thank was you thinking so three much. things. What a privilege. I hope all the humanity was here and all humanity was here. And I could feel all the vibrations. It was really amazing. Everybody needs to live this. Estaba pensando tres cosas, que ojalá la humanidad estuviera aquí, que qué privilegio estar aquí escuchando todo esto y es impresionante sentir el sonido y la vibración. Sí. Muchísimas gracias. Oh. What an So honor. thankful. Thank you. Yeah, I was feeling the whole universe. I'm so honored. Really, So truly. thank you, ¿Qué thank tal, you. muchachas? You're just an ¿Qué tal? angel. But bueno. Uf, pero bueno, sigamos. todo tiene que terminar y se nos acabó el programa, qué programón. Y pues le vamos a pedir rapidísimo a David que nos pueda compartir a final message for all the people. Nos puedes compartir un mensajito final para toda la gente. You're not alone. Oh. You are loved, and just remember to feel into your heart, find that center, that peace that you may be feeling right now. If you're not feeling it right now, know that this too shall pass, and you will eventually find your center again. Be gentle with yourselves. Ay, so thanks. Love beautiful. it, Dijo love it. que, bueno, que recuerden que no estamos solos, que recuerden que somos amor y que por cualquier cosa que estés pasando recuerdes que aquí en tu corazón está el centro y que cualquier cosa pasa. Y ese es el reto de la semana que nos va a dejar David, que es que seamos más suaves y amorosos con nosotros. Exactamente. Y pues bueno, sí, se termina este Tus programa. redes sociales, Sleep, David, yeah. social media, you want to Yes, share? my Instagram is @David Kennet, Kennet. How do you say it in Spanish? Sí. Kennet. De todas formas, ahí está puesto. Sí, lo vamos a poner igual en supers. Sí. Y Yes. bueno, también thank you. Do you want to share with us? I also have an upcoming album coming out in March. yeah. And it's called The Opening. That's going to be released in March. Where can My we new album. find it in It will March? be available on iTunes, Amazon, Spotify. Okay. Síganos en sus redes sociales y en las nuestras vamos a compartir cuando salga este nuevo disco. Y también recordándoles que el jueves 2 vamos a tener una ceremonia de cacao y de sonido en conjunto, David y yo. Así que están bienvenidos todos en soulportal.boletopolis.com. Y nuestras Imperdible. redes sociales es, bueno, de aquí mi hermaga, por @, favor. Gaby Despertar. También nos pueden encontrar en @YoUniverseXP. Y mi hermaga, @Liz_Domi. Liz_Domi. Siempre le digo. Me Y hago bueno, bolas. tenemos un proyecto en conjunto también para empresas y Sí. bueno, más allá que consultoría, que se llama Wholeness, así que @WholenessCo también podemos ahí ayudarles. Así Y que recordarles también que este programa y todos los programas de Radio 13 Digital están en www.radio13digital.com.mx y pueden buscar todo el contenido también en las redes sociales de Spotify, Twitch, YouTube, Dailymotion, Instagram y Facebook para que vean toda la programación mágica que tenemos aquí en Radio 13. Les mandamos un fuertísimo abrazo. gracias y Gracias, gracias al gracias equipo por de estar con Radio nosotros. 13, Gracias. gracias a toda la producción. Les mandamos un beso. Nos vemos el próximo martes. Chao. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.